a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Noche del 15 de diciembre, mire, ahora sí ya llegamos a la media del último mes del año. Cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Hay que aprovecharlo al máximo para no olvidarnos de este 2020. Lo que dijo ayer el doctor panameño, Jorge Panameño, infectólogo, que tenemos un rebrote del COVID, que él recomienda que se cese todas las reuniones de cualquier tipo, política, religiosa, deportiva, recreativa, reuniones por 45 días. Pero esto no significa, dice el doctor panameño Jorge, que hay que encerrarse nuevamente. Pero bien, hay que evitar, porque según las estimaciones, diciembre y enero serán los peores meses. Así es que a cuidarnos. Queda en nosotros, ¿verdad?, el cuidado para no caer en las garras de esta tremenda pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Esta noche vamos a hablar de los dos sectores fundamentales de la seguridad pública y de la seguridad nacional. Me refiero, ya está con nosotros a esta hora de la noche, Marvin Reyes. Él es el secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil. Marvin, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Gracias, don Alfredo. Muy buenas noches y buenas noches, amigos televidentes. Muy bien, también con nosotros otro sector, amigos televidentes, que ahí los ve usted, están quietecitos, dicen ellos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice el profesor José Antonio Amaya, que es el dirigente de los veteranos de la Fuerza Armada, veteranos de guerra. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. ¿Cómo está San Vicente? Muy bien, buenas noches. Un saludo a todo el sector de veteranos de la Fuerza Armada, de combatiente y población, y también en este caso lamentando el fallecimiento de la mamá de mi general Salazar. Así que nos unimos a ese pesar y bienvenido, Marvin, para combatir las ideas. Gracias. Y debatir. Gracias, Alfredo. Cómo no, señores, en ustedes recae el movimiento de... son movimientos básicos para la seguridad nacional del país, como la seguridad pública. Vamos a comenzar, si les parece, con Marvin Reyes. Marvin, ¿cómo han recibido ustedes la situación del director de la Policía Nacional Civil? ¿Cuáles son esos ánimos que están reinando dentro de la Policía Nacional Civil? Y también nos regala también la apreciación de los cambios que se están, los últimos cambios que hubo de jefaturas. Llamó la atención mucho. Adelante, Marvin. Gusto saludarle. Por supuesto, este es un tema que preocupa mucho. Primero porque el director de la policía ha sido muy cuestionado en los últimos meses, primero por lo del fuero, ¿verdad?, que le fue otorgado por un nombramiento como viceministro de Justicia y Seguridad. Para blindarlo, ¿verdad? Para blindarlo. Nosotros hicimos ese señalamiento y expusimos que la ley de la carrera policial y la ley orgánica, precisamente, establece que el cargo de director es incompatible con otro cargo público. Ese tipo de situaciones no se tomaron en cuenta y aún así se nombró, ¿verdad? Obviamente era para blindarlo por los señalamientos que se le estaba haciendo de incumplimiento de deberes, ¿verdad?, desobediencia y otros posibles delitos que cometió al incumplir una petición de la Asamblea Legislativa y requerimientos de la Fiscalía. Esto es el resultado del servilismo que ha mostrado el director, ¿verdad? Un servilismo que no lo va a llevar a nada bueno. ¿A qué se refiere, Marvin, cuando habla usted servilismo
tiene algunos datos, algunas pruebas. ¿Por qué llama usted servilismo? Exactamente. El director de la policía ha juramentado, cuando él se inició como policía, ante la Constitución, ante la bandera nacional, defender el Estado de Derecho. Pero parece que hoy, cuando lo nombraron director de la policía, pues le juró al gobierno, le juró al presidente lealtad. Y eso es un error gravísimo, porque él es policía. Él, aparte de ser policía, como funcionario público, está obligado a cumplir la Constitución y los estamentos legales de nuestro país. Pero es un hombre experimentado, es un hombre que sabe de leyes. Exactamente. Ahora Sin embargo, el currículum de él, ¿de dónde proviene él? ¿Qué es lo que ha hecho el director de la Policía Nacional, Arriaza Chicas? Bueno, Arriaza Chicas es un ex policía nacional, subteniente de la antigua Policía Nacional, que pasó como cuota a formar parte de la Policía Nacional Civil. Él es el comisionado con el ONI número 1 del nivel superior, ¿verdad? En este caso, él tiene un título que fue cuestionado, ¿verdad?, por irregular. ¿Título de qué académico? Título en Ciencias Jurídicas, obtenido en la Universidad de las Américas, una institución altamente cuestionada por vender títulos, ¿verdad?, altamente cuestionada. De ahí obtuvo él su título. ¿Cómo lo hizo? No sabemos, ¿verdad? No sabemos, pero de ahí tiene su título. Nunca ha ejercido la profesión de abogado, nunca lo hemos visto en esos ámbitos. Posterior a eso, él fue enviado a Chile a sacar el curso de carabineros y vino después de allá con el grado de subcomisionado y formó parte ya de la Policía Nacional Civil. En su trayecto por la corporación ha tenido unos cuestionamientos bastante fuertes por fraude procesal, en un caso muy sonado, el caso Comandari. El fraude procesal es un delito donde hay una manipulación de la escena y es una acción deliberada de la persona, de querer hacerlo, ¿verdad?, de implantar pruebas, quitar pruebas, modificar la escena para favorecer o desfavorecer. En este caso, el comisionado Arriaza Chicas cometió ese tipo de ilícito, fue procesado por eso, disciplinariamente también fue procesado, y en el año 2000 fue despedido de la policía por una depuración que se promovió cuando el director de la policía era Mauricio Sandoval. Fue echado de la policía, pero por vacíos de ley que existían en ese momento, ganó la demanda en la Corte Suprema de Justicia y regresó a la policía, se reincorporó, le pagaron los salarios dejados de percibir y le regalaron el grado de comisionado, ¿verdad?, porque sus compañeros ya eran comisionados y él se había retirado siendo su comisionado. Entonces, estos cuestionamientos nosotros se los hicimos ver al presidente de la República, que no era conveniente poner al señor Arriaza Chicas en ese puesto, porque no era la persona idónea y no cumple la moralidad notoria que establece la ley orgánica de la policía. Y sin embargo, pues lo pusieron. Y ahí están los resultados. Una persona con un servilismo tan bajero que nunca se había visto en la policía tal cosa, al punto de llevarlo a cuestionar aspectos legales, requerimientos de la Fiscalía, ponerse en una dirme que te diré con el fiscal general de la República, promover obstáculos innecesarios y absurdos para que la Fiscalía haga sus investigaciones sobre corrupción o posible corrupción en el Ministerio de Salud, obviar peticiones de ir a desalojar unos manifestantes, supuestos manifestantes, en el botadero de Nejapa, ¿verdad? Que por eso está hoy en el banquillo de los acusados el jefe policial de Apopa. Ahí pueden ver ellos, sigan de serviles, ahí los van a dejar solos. Ahí está solo el hombre, el jefe de Apopa, Víctor Herrera, ahí está solo. ¿A dónde está el acompañamiento que le han dado a él? Ahí lo dejaron. Ahí está en el banquillo de los acusados. Él va a responder por él. Él va a responder por él, y eso es lo que tienen que ver los policías. No dejarse llevar, no dejarse engatusar, ¿verdad?,
cada quien es responsable de sus actos. Y si usted comete un error, usted lo va a pagar. Ahí está el caso del comisionado Víctor Herrera. ¿A dónde están los demás ahí acuerpándolo? Por la misma situación del servilismo. El servilismo ciego no lleva a nada bueno. Eso lo va a llevar directamente a la perdición. Y eso es lo que hemos visto nosotros con el comisionado Arriaza Chicas. La gente a nivel nacional, hablo de los policías, no lo ven con buenos ojos. No lo ven con buenos ojos porque él se ha dedicado a cultivar su imagen como director, andar saliendo en las cámaras, andar entregando diferentes cosas, andarse tirando en el lodo para decir que anda trabajando, ¿verdad? Con el caso de ahí de Nejapa también, ¿verdad? Cosas ridículas, pues, que eso no le compete a él. En vez de dedicarse a ver cómo están los policías, a ver cuáles son las condiciones, que los jefes policiales dejen de ser tan prepotentes con el personal, o sea, que se dedique a lo suyo, pues, a representar dignamente a la policía y dejar de estar sudando calenturas políticas. O sea, eso lo va a llevar a la desgracia. Y parece que el delito de fraude procesal lo persigue, porque ese es uno de los delitos que le están acumulando. Cuando se fue a presentar a la Asamblea Legislativa diciendo que era viceministro, ya no era nada, porque ya había renunciado. Entonces, ahí está cometiendo otra vez el delito de fraude procesal. Y probablemente la Fiscalía ya estará pronto a presentar el requerimiento en los tribunales para llevarlo, pues, y comprobar o debatir sobre estos delitos que haya cometido en el ejercicio de sus funciones como director. Bien, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Esta es la primera parte de nuestra entrevista con el sector policía, seguridad pública. Vamos a volver a ver qué nos dicen los veteranos de guerra, un sector que ha estado calmado. Vamos a ver qué nos dice José Antonio Amaya, el profesor, que es representante de los veteranos de guerra. Así que estamos tratando de ver, amigos televidentes, cómo la seguridad pública y la seguridad nacional se ven bastante afectadas, según los dirigentes, lo que nos están diciendo esta noche ellos. Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando, amigos televidentes, con dos sectores, representantes de dos sectores muy importantes de nuestro país, lo que son representantes de trabajadores de la Policía Nacional Civil, como también veteranos de guerra, dos sectores muy importantes. Profesor Amaya, ustedes tuvieron una actividad como veteranos de guerra la semana pasada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No les han cumplido aún? Bueno, en primer lugar, quiero ser muy claro, el 15 de diciembre metimos una marcha a Casa Presidencial y luego la semana pasada, el día lunes, metimos otra a la Asamblea Legislativa. Yo quiero hacerle un llamado públicamente al señor Presidente de la República, porque al final es el responsable de que este país funcione. En primer lugar, decirle que es el momento que tiene para poder cambiar un montón de funcionarios que no les funcionan y que lo hacen quedar mal. Y como ciudadano y como representante del sector, señor presidente, es el momento que se pueda iniciar un nuevo año, un nuevo periodo. Porque este país ya basta de tantos problemas sociales, ya basta de tanto pleito. Yo creo que si el pueblo salvadoreño le dio el mandato como presidente, también hoy usted como presidente puede dirigir a este país, que no lo vaya a pasar allá como con el presidente José Napoleón Duarte. Queremos que sea usted que tome el antecedente de que este país funcione por el bien del país. Y quiero decirle, como el veto presidencial que se dio, donde iban los 16 millones para veteranos y lo demás para los alcaldes y para el Fomilenio, déjeme decirle que ese es un error que lo haya vetado. Porque esos fondos iban para la sociedad salvadoreña y los fondos para el Fomilenio iban para representación del país. Entonces, en ese sentido, señor presidente, creo que le pido con el debido respeto que se haga de buenos asesores, que conozcan y que sepan que este país necesita un desarrollo humano, un desarrollo sostenible.
¿Cuáles eran los objetivos de la marcha del lunes pasado, profesor Amaya? En primer lugar, que para darle respuesta a los lisiados, a los veteranos de guerra, se necesitan 160 millones. Y el ministro de Hacienda, con el Consejo de Ministros, solo han presentado 102 millones a la Asamblea Legislativa. Entonces le fuimos al señor presidente a decirle que lo que necesitamos son 160 millones, y la concentración del Salvador del Mundo a la Asamblea Legislativa era para pedirle a los señores diputados de las diferentes fracciones que se pueda estructurar el presupuesto dentro de la Asamblea Legislativa para que se pueda normalizar, y pedirle esta semana que viene, que va a llegar el ministro de Hacienda, se modifique y llegue a 160 millones el presupuesto para veteranos. Pero Tenemos entendido que ustedes hicieron un pacto con el presidente de la República. No. Yo particularmente no he hecho pactos con el presidente. Porque primero yo no podía hacer pactos con alguien que no era presidente. Pero iba candidato. Pero era el candidato. Pero como candidato no era decidida. Ahora ya como presidente, si yo le pido y le solicito con el debido respeto que aquel momento que dijo el señor presidente, hoy presidente, antes candidato, que lo que se le daba a los veteranos era $50 y que eso no respondía, y que él les iba a dar hasta $600 de pensión. Hasta este momento no ha habido ningún tipo de respuesta. Entonces le pido, señor presidente, ¿será palabra o tendrá palabra? Entonces yo le pido que tenga palabra y que cumple el ofrecimiento de su campaña política, ahora ya como presidente, porque la necesidad del sector ahí está. Esa es otra situación. Ahora bien, señor presidente, también usted está en deuda. Está en deuda más de 21,000 lisiados del conflicto armado. Yo le solicito también que usted es el único que puede nombrar el presidente del Fondo de Protección de Lisiados de Guerra. Ahí no hay fondos para comprar prótesis, para comprar medicamentos, para los contratos del personal, porque no hay un presidente. Y el único presidente que puede nombrar presidente del Fondo de Protección es usted, señor presidente. Así que le suplico que este día o esta semana que estamos, nombre el presidente del Fondo de Protección de Lisiados a consecuencia del conflicto armado, porque allá hay personas que votaron por usted, y ahora déle respuesta nombrando presidente de esa institución. ¿Y qué les hace pensar a ustedes que les puede cumplir cuando no se ha pagado el FODES, cuando no se ha pagado la compensación, cuando se atrasan los salarios de los empleados públicos? ¿Qué les hace pensar que a ustedes sí les va a cumplir? Bueno, en primer lugar, yo solo estoy esperando que esta semana, si no nombra presidente él del Fondo de Protección, entonces nosotros vamos a tener que hacer otra marcha a Casa Presidencial. ¿Por qué razón? Porque la figura del presidente del Fondo de Lisiados es el que da la autorización para firmar los contratos del personal y la compra de todos los insumos que necesita la institución. Y la institución está en crisis porque no hay un presidente nombrado. Profesor, ¿y ustedes piensan solucionar todo a pura marcha? Mire, primero los vamos a ir a las marchas. ¿Por qué razón? Porque para mí las marchas tienen tres visiones. Una, hacerle demostrar al pueblo salvadoreño lo que el señor presidente no ha hecho. Segundo, a los medios internacionales. ¿Y por qué razón digo esto? Habían 5 meses que no se le habían pagado a los veteranos, pero nosotros fuimos a las Naciones Unidas y las Naciones Unidas le ordenaron al señor presidente, y fuimos a la embajada americana y a los 3 días ya había respuesta. Significa que el organismo internacional tiene fuerza y vivencia en este país, y confío que también a nivel mundial e internacional vean que este país, El Salvador, es de todos, y todos necesitamos hacer puentes y tratar la forma de generar condiciones para todo el país. Pero ustedes creen que a base de qué van a lograr todas sus peticiones reivindicativas, profesor. Bueno, a través de la presión. No hay ningún mecanismo, y yo le digo a la sociedad salvadoreña,
Yo vengo luchando desde que estaba Mauricio Funes, Paco Flores, todos los presidentes hasta este momento. No he bajado la guardia. Y no la voy a bajar mientras no vea la felicidad y la tranquilidad del sector al cual yo represento. Porque por eso es que yo no le agarro ni 5 a nadie, ni me presto a nadie, porque así me da la solvencia moral para decir y solicitar las cosas con el debido respeto que sea. Pero este servidor está listo para luchar y defender los intereses y lo que ya está dentro de la ley. No podemos permitir más violaciones a la ley. Ahora bien, el sector de veteranos de guerra ha venido de más a menos en sus exigencias y tal parece que el gobierno les está deudando a ustedes bastante plata. Sí. Antes los veteranos cerraban carreteras. Es correcto, es ahora, correcto. ¿por qué han bajado tanto? Vaya, mire, yo le voy a hacer mi apreciación. Sí. Yo, como en las personas que a mí me creen en mí, no hemos bajado la guardia, porque nosotros hemos hecho marchas permanentes. Ahora bien, porque yo no represento al gobierno, yo represento los intereses de la sociedad, veteranos de guerra de la Fuerza Armada. Esos son los que represento yo. Y no estoy representando a ningún partido político también. Es la necesidad del sector. Entonces, cuando vemos esa necesidad del sector, lo que pasa es que lo que los ha venido a dañar, y no solo a El Salvador, sino que lo que ha venido a causar daño es la pandemia. Sin embargo, en pura pandemia ya hemos estado en la calle. Porque la pandemia también es una cuestión mental. Y si uno tiene buenas defensas no le va a pasar nada. Pero nuestra sociedad y nuestros veteranos, como ya son mayores de edad también, hay que ver que tienen temor a salir a la calle. Pero yo sí le digo claramente, estamos preparando otra concentración mucho mejor que las que hemos presentado hoy en noviembre y hoy en diciembre. Muy bien. Perfecto, vamos a estar pendientes de ello. Ahora bien, ¿hasta qué punto, amigos televidentes, nos sale ese interrogante, verdad? ¿Hasta qué punto estos dos sectores se pueden unir para lograr sus exigencias, sus reivindicaciones? Eso lo vamos a averiguar al volver, a ver qué nos dice Marvin y el profesor Amaya, si están dispuestos a compartir, unidos, su lucha reivindicativa. Permítame, ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Dos sectores importantes de nuestro país, los policías y los veteranos de guerra. ¿Hasta qué punto se pueden unir para lograr sus reivindicaciones? Marvin, ¿qué dice a ese planteamiento? ¿Cómo lo ve usted? Hay la posibilidad de que no solo los veteranos de guerra y los policías se unan, porque ya suena bastante violento, ¿verdad? Sino que también están los trabajadores de salud, están los profesores. Bueno, no sé, ¿qué me dice a ese planteamiento? Es una situación bastante factible, ya que, bueno, nosotros como policías ya tenemos, o como organización de policías, ya tenemos, digamos, vinculaciones con otros sectores de trabajadores organizados, como el sector de salud, educación, sindicatos de la Corte Suprema de Justicia y otras organizaciones de veteranos, ¿verdad? Hemos conformado un espacio conocido como Coordinadora Nacional de Amplia Participación, que sus siglas son CONAPAR. Este espacio nos ha permitido exponer diferentes temáticas de estos sectores, ¿verdad? Y nos han acompañado, por ejemplo, cuando se da un posicionamiento del sector de maestros, nosotros estamos respaldando. ¿Y usted trabaja con el profesor Amaya? Esa posición. Con el profesor Amaya hemos participado en algunas actividades, ¿verdad? De marchas. De hecho, cuando ¿Y cómo ve la situación de los veteranos de guerra usted, con su experiencia? Que él ha logrado bastante, ¿no? Sí, bueno, los veteranos han avanzado mucho, pero han sido muy reprimidos, ¿verdad? Los han reprimido demasiado, ¿verdad? Los han incluso sacado de circulación a algunos, bajo ciertos parámetros oscuros,
¿verdad? Porque algunos dirigentes los han asesinado, los han desaparecido. Hubo un dirigente que pues lo desaparecieron con todo y el vehículo, y el hijo de él apareció después asesinado. Entonces la represión que han sufrido ha sido demasiada, y lo que se busca con el sector de veteranos es el reconocimiento de la cuota que ellos pusieron en una guerra civil, y esta es una situación que lo hubieran resuelto hace bastante tiempo, hace muchos años se hubiera resuelto, porque no es justo que el sector esté cada año peleando lo mismo, peleando las mismas cosas. Les hacen una ley, no les dan presupuesto, les crean un instituto, no les dan recursos, o sea, los tienen a cuentagotas y no les generan una contundencia en sus exigencias. Por esa razón ha durado tanto tiempo esta fricción, ¿verdad? Lo importante acá de los gobernantes, y este es un llamado para el presidente de la República, es no mentir. Esa es la base, no mentir. El presidente de la República, cuando era candidato, firmó ciertos acuerdos y son válidos, ¿verdad? Son válidos porque la posibilidad de ganar la tenía él, debido al hartazgo que la gente tiene de los otros partidos, de Arena, del FMLN, que desperdició 2 periodos y se desgastó totalmente. Ahora, cuando el presidente firma unos acuerdos en su calidad de candidato, es un compromiso, o sea, es su palabra de honor como caballero de cumplirle a estos sectores. Cuando no lo hace, vienen los reclamos, ¿verdad? Como en el caso de nosotros, los policías. Cuando él era candidato, se reunió con nosotros en un hotel de aquí de San Salvador, firmó unos acuerdos, ahí los tenemos nosotros. De esos acuerdos no se ha cumplido nada. Se pidió un escalafón para el personal administrativo, ni tan siquiera lo menciona. Se pidieron programas para las viudas, para los huérfanos, que son casi 900, hasta este momento absolutamente nada. Se pidió un espacio de participación de los representantes del movimiento para crear una mesa de diálogo y negociación con las autoridades de la policía, hasta este momento nada. Y sin embargo ellos se andan con los bombos y platillos diciendo de que están mejorando las condiciones de los policías, que están mejorando esto, que mejorando lo otro, pero eso no les ha nacido a ellos. Es el resultado de las propuestas de los trabajadores. ¿Y qué piensan hacer, Marvin, para que todo esto que usted dice que no les han cumplido, les cumpla? Nosotros le hemos hecho el llamado al presidente de la República y lo hacemos a través de este medio nuevamente. No ignore a los sectores con los que se ha comprometido. No ignore el clamor de la clase trabajadora policial. No ignore las peticiones de los veteranos, porque todos somos pueblo. Todos somos pueblo. Y en determinado momento nosotros nos podemos unir. Así como nos hemos unido con los maestros, con los del sector salud, con los compañeros de la Corte Suprema de Justicia, los veteranos se pueden unir a toda la clase trabajadora y hacer un bloque bastante grande que tenga una gran incidencia y podemos generar cambios importantes, ¿verdad? Porque en sí... Desde la sociedad civil. Desde la sociedad civil, exactamente. Porque el profesor Amaya dijo algo importante. ¿Cuál es el objetivo de las marchas? ¿Cuál es el objetivo del movimiento de estar martillando esto y lo otro? Es porque no cumplen, es porque no se comprometen, o lo que firman no les importa y lo tiran a la basura. Entonces, ¿dónde queda la palabra de ellos? ¿Dónde queda su palabra, señor presidente, y su firma, que ahí la tenemos de puño y letra, con el movimiento de los trabajadores de la policía? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó esa palabra que usted comprometió cuando era candidato y hoy siendo presidente? No le interesa en lo más mínimo el movimiento de los trabajadores de la policía. Y sin embargo, nosotros pusimos una gran cuota para que él obtuviera esos votos y ganara. ¿Sí? Pero ahí hay una cuestión en la pregunta. Creo que todas las organizaciones de este país tenemos que unificarlos y reunirlos porque hay un interés genuino. Y un interés común. Hay un interés común. Que se están viendo perjudicados. Que los estamos viendo perjudicados con las políticas del gobierno.
Voy a poner ejemplo, sector docente. Yo como docente también, porque además de ser veterano, estoy ejerciendo como docente. Sí, como no, profe. Ahí ofrecieron las computadoras para todos los docentes y no las han dado. Ofrecieron alimentación para los niños y al final ahí solo dan arroz, aceite, punto. Lo demás lo compran los padres de familia. Entonces no hay una alimentación pura de parte del gobierno. Ahora bien, a mí me gustaría que todas las organizaciones nos uniéramos y comenzáramos a hacer un bloque y tanques de pensamiento, a que este tanque de pensamiento vaya de un solo, así como se dio en el 69, aquella huelga de brazos caídos, de brazos caídos. Es que lo que ¿Cree pasa, que para ahí vamos, profesora Maya? entonces para mí, Marvin, para allá iremos. para mí ese es el punto que tendríamos que llegar, pero tendríamos que llegar todas las organizaciones y la sociedad en sí, no quedándose en la hamaca dormido, no quedándose en la cama, no quedándose como observador, sino que quedarse como un ente de cambio, porque el país es de todos. Entonces este país, a mí lo que me preocupa es que el país vaya a estar en manos solo de un partido político dentro de la Asamblea Legislativa. Yo como sociedad salvadoreña y como representante tanto como docente como veterano y de la sociedad civil, yo estaría interesado que dentro de la Asamblea Legislativa estén repartidos todos los 82 diputados. ¿Por qué razón? Porque es la representatividad de la sociedad salvadoreña. Pero yo tengo entendido y tengo claro que los diputados que van a ganar son los que tienen un territorio marcado, los que han trabajado en el territorio. Y los que no han trabajado no van a ganar tampoco. Pero el punto es que como aquí, como Iglesia Católica, como cualquier ente regulador de iglesia, hay que comenzar a trabajar y hay que comenzar a trabajar en la organización y no comenzar a dividirlos ni a tirarlos entre nosotros. Creo que tenemos que hacer el mejor esfuerzo y yo creo que el señor presidente de la República tiene el espacio en este año, con 8 meses que tiene la oportunidad de unir a este país. Si este país es noble, la gente nuestra no es una gente, lo único que hay que cumplir. Claro. Pero ¿cómo va a cumplir? Cumpliendo la palabra de ofrecimiento de campaña. Pero si tenemos a un presidente de la República que constantemente está dándose duro con el órgano legislativo y está peleando con el órgano, con la Corte Suprema, con los medios de comunicación, con todo el mundo, entonces entramos en una situación, bueno, si el presidente es el llamado a llamar a la cordura a la sociedad y a los demás órganos del Estado, entonces un llamado a la población que observemos las conductas de los funcionarios de este gobierno y entonces nos vamos a dar cuenta que son conductas que no es porque ellos quieran, sino que también la camisa les queda grande como funcionario. Perfecto. Estamos, amigos televidentes, a las puertas de un nuevo capítulo de la organización de la sociedad civil salvadoreña. Vamos a ver qué nos dicen luego en los siguientes bloques, porque también vamos a hablar qué efectividad tendría. Ya habló el doctor, el profesor, el doctor, vaya, le estoy poniendo doctor, mire qué cosa. Va a ver qué dice el profesor sobre eso de huelga de brazos caídos. Bastante alarmante esa situación. Ya volvemos, permítame. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Marvin, ¿habrá alguna posibilidad de llegar a un acuerdo la sociedad civil? ¿Y qué le pareció esa palabra que ocupó el profesor Amaya, bastante lapidaria? Nosotros estamos ante acontecimientos históricos trascendentales. Nuestro país va cambiando rápidamente y la gente tiene que entender que hay que despertar. No hay que estar dormido ni estar
hipnotizado con cantos de sirenas. ¿Estamos así en la actualidad? Muy probable, un porcentaje bastante alto de la población está bajo ese embrujo. ¿Por qué nosotros decimos que son cantos de sirena? Los seres mitológicos, estos que eran mitad pez, mitad mujer, se creía que existían en tiempos antiguos y emitían un canto que embrujaba a los marineros. ¿Cuál era el objetivo de este canto? Atraerlos donde estaban ellas, los jalaban de la orilla del barco y los mataban en las profundidades del mar. Ese era el objetivo del canto de las sirenas, porque se presentaban muy bonitas, pero eran bestias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad en este momento? Analizar qué es lo que está pasando políticamente. Hay gente que dice, yo de la política no como, y eso es mentira. Eso es mentira. Si nosotros permitimos que esto entre en nuestra mente y nos desatendemos de la política, vamos a permitir que lo peor que produce la tierra vaya y tome los puestos importantes del país. Hablamos de alcaldías, hablamos de diputados, hablamos de presidentes. ¿Qué es lo que pasa cuando personas inescrupulosas y sin principios llegan a esos puestos? ¿Qué es lo que pasa? Legislan para ellos mismos, como lo que hemos visto en los últimos años. Cuando los presidentes llegan y se sientan en esas sillas, se les olvidó el pueblo, ya les ofende el olor de la gente, se vuelven una fortaleza la casa presidencial. Usted no puede ni caminar por la acera porque ya le están diciendo, mire, usted no tiene derecho a caminar por ahí. Y ahí están unos de la humo para garrotearlo si usted se queda sentado en la acera frente a casa presidencial. ¿Qué es eso entonces? Un desprecio para el pueblo. Ahora, la sociedad civil tiene que analizar eso. Tiene que analizar, como lo decía el profesor Amaya, ese pleito, ese conflicto, esos discursos de odio que se están generando y no absorber eso. No absorber eso. ¿Por qué? En este momento hay personas que hasta enemigos se hacen de uno porque uno genera un análisis, genera una crítica hacia ciertas cosas que están pasando, ¿verdad? Y se vuelven ciegos de una política instrumentalista, populista y que no tiene profundidad. Si no, veamos lo que está pasando con la economía nuestra. De cada dólar producido en el país, ya debemos 90 centavos. 90 centavos debemos de cada dólar producido en el país. ¿Qué es lo que indica esto? Que nuestra economía está por el suelo, ¿verdad? No estamos en el país de las maravillas, ni cuando llegue a la Asamblea Legislativa. ¿Y el próximo año, Marvin? A eso voy. No es cierto que cuando lleguen los diputados a la Asamblea Legislativa y sean de un partido político, en el país va a fluir la leche y la miel. Si esa es mentira. La Asamblea Legislativa es un ente del Estado con reglas establecidas. ¿Ustedes creen que van a llegar a cambiar esas cosas? No se puede, no se puede. Ellos se van a adaptar a la Asamblea Legislativa, no la Asamblea Legislativa a ellos. Y ese es lo que no debe caer. Pero mire, aquí hay que hacer un estudio dentro de la geopolítica mundial, la estrategia mundial. Habría que ver también qué es lo que pasa con el nuevo presidente de Estados Unidos. Acuérdense de las grandes potencias, China, Taiwán, Japón, Alemania. Así es. Entonces, Estados Unidos también le conviene ganar territorio, todo lo que es el Polo Norte y el Polo Sur, y toda Latinoamérica y Centroamérica. Entonces habría que ver también los controles de efectividad que va a tener Estados Unidos con el nuevo presidente que va. ¿Y usted, profesor, cree que nos va a ir mejor con él, Biden? Mire, yo pienso que sí. Yo pienso que los va a ir mejor. Los va a ir mejor, ¿por qué razón? Porque para mí la experiencia administrativa que ha tenido él en Estados Unidos va a poner en función como presidente. Ha sido vicepresidente, ha estado en diferentes áreas donde se toman decisiones. Y hoy, que es el máximo representante, va a tomar decisiones más maduras para Centroamérica. Entonces, hay que ver qué pasa también. Los mensajes que vienen de Estados Unidos
especialmente a El Salvador, son diferentes. Son diferentes. Entonces, el presidente se tiene que someter a las políticas del gobierno de Estados Unidos o decide irse con China. Aquí el presidente tendrá dos opciones: quedarse con Estados Unidos o irse con China, comunista. Pero no es él, es que es el país que tiene que decidir a dónde vamos a estar. Entonces la geopolítica mundial ha cambiado. Y si ha cambiado la geopolítica y la estrategia militar también, que va metida en eso, que ahí ya en Nicaragua, ya en diferentes partes, ya hay observadores militares. Entonces esto va a cambiar. Yo lo que le pido a la sociedad salvadoreña y al sector de profesionales de este país, que es el momento que den la cara por el país y que den sus conocimientos para que vaya en política de desarrollo del país, porque este país es de todos. Ahora, yo le pido al presidente electo de Estados Unidos que El Salvador es un país que siempre ha sido aliado de Estados Unidos y que siempre ha dependido durante el conflicto armado, antes y después, el apoyo de Estados Unidos. Porque aquí el único presidente que le dejó cero deuda a El Salvador fue el general Maximiliano Hernández Martínez. Buena historia, ¿verdad? Entonces, pero él cayó también por la huelga de brazos caídos. Pero exactamente, ahí es el punto. Si vamos a hacer historia, por eso. Exacto. Entonces la historia, si él cayó por allá en el 1944, ajá, fue por la huelga de brazos caídos que ya se venía programando. Entonces yo le pido a este país, a este presidente de El Salvador, con todo respeto, que aquí se puede dar un estallido social. Y ese estallido social, el único que lo puede detener es cumpliendo con la palabra y favoreciendo a todo el país. No solo a un sector. Ese es mi llamado, señor presidente. Perfecto. Nosotros vamos, si les parece, al siguiente espacio para volver con la despedida, ¿verdad? Y la conclusión de este interesante programa, porque nos ha dejado al descubierto que puede haber alianzas dentro de la sociedad civil dependiendo de las necesidades. ¿Estamos ahí? ¿Verdad que sí? Queda en el tintero, ¿verdad? Ya volvemos, amigos televidentes, con la despedida y la conclusión. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, el tiempo nos comió, ¿verdad? El peor enemigo de esta clase de programas, amigos televidentes. Vamos con un minuto para cada uno de mis panelistas para que me hagan la conclusión de lo que hemos conversado en esta noche. Marvin. Sí, en primer lugar, dejemos el rastrerismo político. El director de la policía es un funcionario que debe velar por su gente, no por los intereses de un gobierno, ni por los intereses de un partido político. Mal, muy mal por el comisionado Arriaza Chicas. Muy bien, pero muy bien para los agentes que se mantienen siempre defendiendo los intereses del pueblo salvadoreño, y felicitamos a algunos oficiales que han demostrado liderazgo durante esta situación conflictiva y no se han prestado a este tipo de cosas. El llamado a la población a despertar. Dejemos de estar soñando que vamos a vivir en un país de la gran abundancia. Si no trabajamos todos en sacarlo adelante, eso no va a ser posible. Los sectores, tanto organizaciones sociales como de trabajadores, debemos unirnos como sociedad para generar un bloque. También aquellos sectores que generan incidencia, que generan análisis, deberían estar unidos, deberían estar compactados. ¿Por qué? Con esto nosotros podemos generar condiciones diferentes para el país. No se puede dejar a la libertad que se gobierne como se quiera, porque eso en ningún país ha funcionado, porque lleva al totalitarismo, lleva al abuso, lleva a la violación de derechos humanos, y nosotros en este país hemos sufrido demasiado eso y no queremos volver a ese pasado oscuro, a ese pasado negro que se llevó muchas vidas de salvadoreños. Ese es el llamado que tenemos que atender, es el llamado que debemos visualizar. Muy bien. Profesor Amaya. Bueno, mi llamado es
a la sociedad salvadoreña, a los veteranos, que los empoderemos de nuestros derechos y que defendamos nuestros derechos y que podamos decir, vamos a luchar para siempre, no por un partido político, sino que por las necesidades de nuestro sector. Y un llamado a todas las organizaciones, que es el momento que nos unamos y olvidémonos de criterios y de intereses personales. Luchemos y organicémonos por un derecho común, que es un derecho del pueblo. Y a las universidades, catedráticos, que den una cátedra en función de despertar a los estudiantes de este país. Porque si hay educación, hay desarrollo. Si no hay educación, no hay desarrollo. Entonces, la política está en función de la población y de la sociedad salvadoreña. Y muchas gracias y feliz Navidad para toda la sociedad salvadoreña. Gracias a ustedes por haber venido. Espero Gracias, nuevamente la Alfredito. visita de ustedes. Sí, gracias, gracias. Que tengan la mejor de las noches. Gracias. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta hora. Mire, qué interesante lo que nos han vertido los dirigentes, tanto del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, como los veteranos de guerra. La unión quizás está a la vuelta de la esquina. Gracias por su atención. Que tengan la mejor de las noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.